iniciar el segundo seminario taller de inclusión educativa, un debate a la educación. También un funcionario de la Organización de Estados Iberoamericanos, el doctor Raúl Barrantes, quien es magíster en educación, doctor en educación de la Universidad de La Salle en Costa Rica, investigador en currículum, evaluación, inclusión y consultor de la Organización de los Estados Iberoamericanos. Buenos días. En este momento en el país se está discutiendo en varias regiones unos lineamientos para la población con discapacidad propuesto por el Ministerio de Educación Nacional, y en donde la OEI, la Organización de Estados Iberoamericanos, está haciendo la parte académica de esas consultorías. Es decir que quizá el año entrante tengamos nuevos lineamientos para la inclusión con las personas en discapacidad, porque es lo que se está elaborando en ese momento. La educación inclusiva plantea unos retos que son revolucionarios, digamos, que va a ser un cambio de mirada hacia la escuela y a lo que hace el maestro. Y en esos talleres consultivos que se están haciendo en este momento, esta semana se hizo en Medellín, la semana pasada en la costa, lo que están midiendo es la posibilidad de a qué nos atrevemos, hasta dónde es posible introducir unos cambios de la atención de la población con discapacidad. Porque no es suficiente que desde una oficina alguien diga hay que hacer esto, si no están las condiciones en la escuela y en los maestros, y no está el ambiente para introducir unos cambios. Y uno de esos cambios tiene que ver con que discutamos a qué le llamamos inclusión y ponernos de acuerdo a qué le llamamos inclusión. Y porque si le llamamos inclusión a lo que veníamos haciendo, entonces no hay ninguna novedad. Entonces por ahí empieza el asunto. ¿A qué le estamos llamando inclusión? Es un concepto nuevo, acuñado en los organismos internacionales que hablan de educación, y como parece una novedad, ¿qué es lo que se hace desde la escuela? Empezar a llamarle a lo que ya se ha hecho y lo que se está haciendo inclusión, y en ese caso, entonces ahí está la inclusión, no más. Es asunto de extender lo que ya se está haciendo. Sin embargo, el discurso de la inclusión significa, por lo menos en el discurso, otras cosas distintas, y esas otras cosas distintas es lo que hay que poner a prueba en el país. Es decir, que inclusión no es atención a necesidades educativas especiales. Inclusión no es integración. Si así fuera, entonces estamos hablando de palabras sinónimas y simplemente reemplazamos una por otra y listo, ¿sí? Es como cuando se empezó aquí a hablar en el país de currículo. Si lo vemos sinónimo de plan de estudios, entonces sobra uno de los dos términos, ¿sí? Sigámosle llamando a plan de estudios a los contenidos que se pasan por la educación básica y media. Pero el discurso del currículo traía otras dimensiones, y ahí es donde está lo interesante. Eso pasa con el concepto de inclusión. Entonces lo que yo les voy a presentar es esa discusión y llamarle la atención que los problemas son de fondo, no son de forma y no son de técnicas, no son de apoyos, no son de agregar algo a la escuela y ya, son otras cosas. Pero esas otras cosas hay que ver si es posible que funcionen o no funcionen
en la institución escolar. Hay tres asuntos en la discusión hoy educativa, tres asuntos que se relacionan. Uno de esos es que la escuela ya no es el único lugar donde se aprende. Hay otros escenarios distintos. Antes la escuela era el lugar exclusivo de distribución de conocimientos. Quien no iba a la escuela se decía es un ignorante. Hoy eso no se puede decir. Entonces la escuela está, cuando digo escuela, es educación básica y media. La escuela ha sufrido cambios en los últimos 20, 30 años, de tal modo que está compitiendo con otros escenarios educativos. Otro discurso que es novedoso y que es actual es que la idea de calidad se puso en el centro de lo educativo, lo puso el ministerio en el centro y muchas cosas se hacen a nombre de la calidad de la educación. Pero aún no tenemos acuerdos a qué es lo que le llamamos calidad y sobre todo qué significa una educación de calidad para las personas con discapacidad. Eso está mucho más distante. Si no estamos de acuerdo a qué le llamamos calidad en general, es mucho más difuso la idea de calidad para una población que nosotros diferenciamos. Y el tercer asunto es que la idea de calidad con la inclusión cambiaría. Equidad le hemos llamado a la idea de democratizar el aparato educativo de tal modo que lleguen más personas, que lleguen todos al sistema educativo sin exclusión. A eso le hemos llamado equidad. Es inequitativo si no ingresan todos o si ingresan muchos pero expulsa a otros, estaríamos hablando de un sistema inequitativo. Hasta ahí es como nosotros lo hemos entendido. Pero con la idea de inclusión, el concepto de equidad cambiaría en el sentido de que no se trata de que estén en el sistema, sino de qué es lo que se hace al interior del sistema. Porque pueden estar allí, pero sigue siendo discriminatorio. Entonces es eliminar la discriminación. ¿Eso qué significa? ¿Sí? La pregunta general que hay que formular es si hay alguien que no tenga derecho a la educación. Porque si decimos que la educación es para todos, no estamos hablando de excepciones. Pero si empezamos a hacer excepciones, nos toca decir que el derecho a la educación es para casi todos. Y eso trae consecuencias. Que estén todos significa cambios en el sistema educativo y en la escuela, que es lo que no ha hecho las necesidades educativas especiales ni ha hecho la integración. Se ha avanzado en atención a la población con discapacidad, cierto, pero esos avances tienen unas limitaciones, y es que se hace con el sistema que está y con la escuela que está, es decir, sin hacer ningún cambio. O sea, los colocamos por ahí, como se pueda, y pongámosles una aula para que alguien los atienda, pongámosles a un profesor para que alguien los atienda, y que en la escuela no suceda nada, además de tener a otras personas. Pues el discurso de la educación inclusiva lo que propone es que hay que cambiar la escuela y hay que cambiar el sistema educativo. Eso es lo que propone la educación inclusiva. Y hay que ver hasta dónde somos capaces de cambiar el sistema y la escuela. Yo voy a darles algunas claves de lo que significarían esas transformaciones.
La educación inclusiva viene desde una conferencia, fue donde se postuló la educación para todos desde 1990 en Compiègne, pero después, 10 años más tarde, en otra conferencia que se hizo en Dakar, volvió a insistir que la educación es para todos, sin excepción. Y una conferencia internacional en España, posteriormente, explícitamente dijo que las personas con discapacidad tienen derecho a estar en la educación, pero no solo derecho de ingresar, sino en igualdad de condiciones. Esa frase parece interesante, pero eso tiene consecuencias en la escuela y en el sistema. Y son consecuencias que mueven la institucionalidad. Y se trata de dar respuesta a cómo y qué se hace con unas personas que están en una condición particular, pero va más allá de pensar a unas personas con una condición específica. Y eso implica unos cambios, por ejemplo, desde el punto de vista de la cultura que tenemos, ¿sí? De que vemos a unos muy distintos a otros, pero no nos vemos a nosotros mismos. El profesor que estaba ahorita en la charla lo dijo hacia el final, y es que tenemos que admitir que no solamente unos aprenden distinto, sino que todos aprendemos distinto. Es decir, que no hay unos especiales, sino que todos somos especiales. Si no se admite eso, entonces la educación inclusiva sería a medias. Entonces no se trata de hacer una estrategia distinta para los ciegos, porque ellos necesitan otras cosas, porque no son como los otros, otra cosa para los sordos, porque no son como los otros, otras cosas para las personas con discapacidad física, otras personas con otras vulnerabilidades. Es entender que los seres humanos somos diversos. Ese es el concepto que está vertebrando todo el discurso de la inclusión, el de la diversidad. Si ustedes miran su propia escolaridad, su propia experiencia, tienen que admitir que no todos aprendemos de la misma manera, que en sentido estricto debería hacerse propuestas, estrategias de acuerdo a las personas. A unos hay que repetirles más, a otros hay que ejercer cierta autoridad, a otros los otros funcionan más con el afecto, a otros hay que darles clases de noche porque se duermen en el día, ¿sí? Cada vez que somos distintos. Entonces el concepto de diversidad no es aplicable solamente a unas personas con discapacidad, sino a todos, y por eso la escuela tendría que tener unos cambios allí. Y para eso significa no solo cambiar la cultura, sino las políticas que gobiernan nuestro sistema educativo, y cambiar las prácticas que nosotros, los maestros, tenemos allí en las instituciones educativas. Y, como les decía, se refiere a que el aprendizaje tiene que darse en igualdad de condiciones para todos, no solamente para los que decimos que son especiales, y donde tiene que aparecer una idea de participación en igualdad de condiciones para toda la población, incluidos todos, sin excepción. En el discurso de la educación inclusiva se ve a las personas que llamábamos antes como necesidades educativas especiales no como un obstáculo, sino como una idea que amplía nuestro horizonte de lo humano. Nosotros tendemos a pensar que una persona con discapacidad atrasa el rendimiento académico, que baja el nivel. Eso es lo que está en la cultura escolar. Desde el discurso de la educación inclusiva se dice, mírelo desde otro ángulo. Usted amplía
la idea de lo humano si es capaz de vérselas con la diferencia. Y hay algunas experiencias, muy pocas, en donde se da cuenta de que eso no es tan cierto, de que unos que no aprenden como los otros atrasan a los demás, porque es que nos estamos fijando en unas poblaciones distintas, pero si uno se fija en los compañeros que tiene al lado, también hay que admitir que algunos, si se trata de atrasar el rendimiento académico, hay unos más vagos que el resto y que incluso más allá de los que tienen discapacidad, esos atrasan más el rendimiento académico. ¿Sí ve? Tenemos en la cultura una mirada discriminatoria, pero eso no la inventamos nosotros. No es que los profes tengan una perversión allí, miren las cosas así, es que ellos fueron también usuarios de un sistema educativo que vio así el asunto, fueron usuarios de un programa de formación para ser maestros donde de esto no se habló, y por lo tanto tenemos naturalizada una idea homogenizante de la escuela, y el que no quepa en esa homogenización, entonces tendemos a sacarlo o a segregarlo. En la educación inclusiva hay que tener en cuenta que estamos hablando del derecho a la educación en general, es decir, que todos estemos en el sistema, pero hay que empezar a pensar que el derecho a la educación es también el derecho a la educación inclusiva, es decir, con las características de lo que llamamos inclusión. Y hay un cambio, digamos, copernicano, y es que hasta antes del discurso de la inclusión, es el alumno el que se tiene que adaptar al sistema escolar y a la escuela. Y con la idea de inclusión, sería el sistema y la escuela las que se adapten al estudiante, al revés. Eso es un cambio que daría un giro grande a lo que hacemos nosotros en la institución. Es un giro parecido al que sucedió en 1915 con la idea de la escuela activa, porque antes de 1915 se veía al niño que era inquieto, que preguntaba, que molestaba, que era curioso, se veía como un problema, se veía enfermo, ¿sí? Era un sujeto que había que hacerle una atención especial porque estaba por fuera de los parámetros de normalidad. Y el alumno virtuoso, él era el que era obediente, el que seguía todos los parámetros de la maestra y el que se quedaba quieto. Ese era el alumno virtuoso antes de 1915 y era ejemplo de todos, el que hacía caso de todo lo que sean los adultos y la maestra. Ese era el alumno ejemplar, y que incluso la profe le dice, diga tal cosa, y él lo dice, y la profesora le da tiempo. A partir de 1915, el que se vuelve enfermo, se empieza a ver como enfermo, es al que se queda quieto y al que es muy obediente. Y a ese niño le decimos, hay que llevarlo al orientador o al psicólogo porque tiene algún problema. No es curioso, no es activo. ¿Sí ve? Se hizo una mirada a la infancia que dio un giro. Este es el mismo giro que propone la educación inclusiva, que sea el sistema y la escuela las que se muevan para que no sea el alumno el que se adapte a lo que hay, sino que hay que cambiar lo que hay para hacer condiciones a la diversidad. Hasta ahora la formación de maestros ha sido con programas, con diplomados, con un asunto compensatorio. Es como si en la formación del maestro faltara algo y entonces hay que proporcionárselo. Los profesores que están en ejercicio, entonces se les proponen un cursito o unas charlas en los recesos o unos documentos para que discutan, porque algo les faltó.
Pero lo que hemos encontrado en la formación inicial es que también ocurre lo mismo, que se mantiene una idea de formación de maestros igual y en el mejor de los casos se agrega algo que tiene que ver con la discapacidad. En ese sentido lo llamamos compensatorio y en ningún caso está centrado en los asuntos propiamente de la pedagogía, es decir, del saber propio que debe tener uno como maestro, sino que tienden a ser programas con una orientación clínica, es decir, a ver al otro como enfermo para que le ayude. Eso no es pedagógico, eso es clínico. Y ha sido más capacitar a alguien que pensar la escuela que necesita la diversidad y el maestro que necesita la diversidad. Nosotros en la OE hicimos un programa con las escuelas normales de Cundinamarca y facultades de educación. Y nos preguntamos estas cosas: ¿qué contenidos, prácticas, qué investigaciones se requieren para colocar en la formación inicial de maestros, de tal modo que no sea un asunto compensatorio, sino que sea más vertebral a la formación de maestros? Y ahí obtuvimos unos resultados con las escuelas normales y encontramos que efectivamente hay unos asuntos de fondo que significa volver a pensar cómo se están formando los maestros para la escuela de hoy y para la escuela del futuro. Seguimos formando maestros para la escuela que tenemos. Entonces aquí va a significar pensar qué es la diversidad, cómo vemos hoy al ser humano y qué cambios son necesarios de introducir. Hay un problema central en la escuela que hay que pensar. La escuela ya no es el único lugar donde se aprende, no es la única que nos enseña, hay otros escenarios, pero además la escuela, desde sus inicios hasta la actual, siempre se ha ocupado de dos cosas principalmente. Principalmente no, los ejes que constituyen lo que llamamos escuela hacen solo dos cosas: aprender a vivir en comunidad y pasar unos saberes que se consideran legítimos, que son las ciencias. Y aprender a vivir en comunidad, depende de la época, uno tiene respuestas distintas. Antes era ser buen cristiano, después ser buen vasallo, después ser buen republicano, después ser buen ciudadano. Ahora, digamos, significaría entender qué son los derechos humanos. Es una idea más incluyente, porque desde ahí es que interiorizamos las normas para vivir en sociedad. Y lo mismo con los saberes. ¿Cuáles son los saberes pertinentes? Va a depender de la época. Bueno, los avances que ha habido en atención a la población con discapacidad tienen que ver más con el primer eje, ¿sí? Tiene que ver con la socialización. Desde que se dijo en 1968 que todas las personas van a la escuela, todas, incluso las que tienen discapacidad, se les favoreció la socialización, pero no los aprendizajes, porque lo que se empezó a hacer fue más atención de una persona para vincularlo socialmente a la sociedad a través de la escuela, y posteriormente se empezó a pensar unas adaptaciones de contenidos y curriculares para que esa persona aprendiera más. Pero lo que no se ha hecho es pensar que esas personas están en igualdad de condiciones al resto de población. Eso es lo que no ha ocurrido todavía, y eso implica unos desafíos inmensos. Hay que pensar qué es lo que se hace al respecto, y hay algo que ayuda.
o hay algo que hay que tener en cuenta, y es que hoy educar no es informar. Eso nos alivia de un asunto o de un afán que está presente en los maestros, y es que hay que aprender una cantidad de cosas. Hoy ya no, la educación no es eso, porque ya nadie puede abarcar todo el conocimiento. Se trata más bien de proporcionar los medios para que el estudiante acceda a la información, y para eso pues obviamente hay que tener claras las ciencias que se enseñan y las estrategias que se implementan para que se acerque a los estudiantes a la gramática básica de una ciencia, como dicen algunos, o a la lógica en que se da una ciencia, para que se amplíe la información. Y la pregunta aquí es, ¿qué herramientas o qué medios hay que proporcionar a la población con discapacidad para que ellos puedan educarse o terminarse de educar como nos sucede a todos? Porque la escuela no nos da todo, la universidad no nos da todo, solo nos da unas claves que nos permiten ampliar los conocimientos. Esa pregunta no está todavía clara con las personas con discapacidad. Hay un problema con el asunto de la calidad, porque aquí podemos hablar muchas cosas, podemos incluso hacer cosas, incluso esto que nos mostraba el profesor de la normal, que es muy interesante y que se hace en muchas partes, tiene un freno o tiene un problema, y es que a los maestros se les piden unas cosas que en donde esto otro interfiere en lo que se le pide, es decir, que se les miden los resultados de una manera, pero al mismo tiempo se les dice atienda a todo el mundo, es decir, que se evalúa la calidad. Al evaluarse la calidad de la educación, se evalúa la escuela, se evalúa al maestro, y se le están pidiendo resultados de cierto modo. Cuando al maestro se le piden los resultados de esa manera, como hoy se le pide en el país, entonces el profe, para quitarse interferencias, prefiere no tener a nadie con discapacidad. O como hacen en algunas partes, en una escuela de Bogotá lo hicieron, y es que el día de las pruebas de saber o en las pruebas del ICFES les dicen a una población que no se presente, que no vaya ese día, porque baja el promedio. Entonces, eso es contradictorio. Mientras se pidan unos resultados de esa manera, entonces va a interferir en la atención que nosotros brindemos a la población de discapacidad. Nos toca construir una idea de calidad distinta. ¿Qué es lo que se hace en la evaluación de calidad? Lo que se hace es como una cirugía, o sea, se delimita un objeto muy pequeño y a partir de ese se generaliza para saber si están aprendiendo. ¿Y qué efecto tiene esa evaluación? Que es controlar lo que hace el maestro, controlar de manera indirecta. Pero hay otro tipo de evaluación que es la que hace el maestro en el aula, y tiene en cuenta muchísimas variables, tiene en cuenta muchas cosas. Incluso un maestro sabe la historia del estudiante, sabe su biografía, sabe si los papás le ayudan, si tiene materiales, y el profe tiene en cuenta todo eso y hace como un balance y dice, vamos a promover a este. La evaluación externa, que aquí estoy llamando educativa, no tiene en cuenta esas variables, solamente tiene en cuenta unos conceptos que delimita, porque no puede ver más cosas, de tal modo que evaluación estamos llamando a la suma de unos conceptos de cada área, y desde ahí generalizamos todo lo que hacemos en la escuela. No se tiene en cuenta todo lo que se hace allí. En hay una evaluación que mira la totalidad y hay otra que no mira la totalidad. ¿Cómo se hace para medir la calidad? Se hace una prueba, se procesa estadísticamente y eso da un resultado. Algunos son buenos, otros regulares, otros malos, ¿cierto? Eso es lo que arroja la evaluación.
pero con ese resultado no se puede deducir qué se hace, es decir, qué es lo que hay que hacer para mejorar esos resultados. Entonces, para tal fin, se les proporciona a algunos estudiantes, no a todos, un formulario que llaman factores asociados, a ver qué está asociado con que saque un resultado bueno, regular o malo, y eso es lo que determina qué es lo que hay que hacer. Y esos resultados, con esos resultados nunca se hace nada. Es decir, siempre en todas las mediciones de evaluación de calidad, siempre se obtiene en factores asociados la idea de que a los pobres les va mal y a los ricos les va mejor. A los colegios que están menos dotados les va más mal, menos dotados de materiales. Entonces, ¿qué habría que hacer? Pues atender esos factores asociados, pero en el país no se atiende. Y en la población con discapacidad habría que tener en cuenta un listado más amplio de factores asociados, como por ejemplo la atención o la cercanía de la familia con la escuela, y bueno, y otras cosas. Entonces, estamos hablando aquí de un tema de calidad porque se vuelve contradictorio con una idea amplia de atención de la discapacidad, y sobre todo aquella que pone en el centro una idea de diversidad. Al colocar la idea de diversidad como vertebral, no podríamos seguir haciendo esas evaluaciones de calidad, y sobre todo no haciéndoles el uso político que se les hace. Es cuando sale en la prensa que estos colegios son los mejores y estos son los peores, lo que se está diciendo es que las élites sí se educan bien y la clase popular no. Eso es la imagen que queda hacia la sociedad. Pero si en la escuela pública uno se las tiene que ver con la heterogeneidad y con la diversidad, no lo pueden seguir midiendo de esa manera. Entonces, ese es un cambio que está implicado en el sistema educativo, la mirada a la calidad de la educación, y sobre todo construir un concepto de calidad distinto. Bueno, pero ¿de cuál escuela es que estamos hablando? La escuela tiene unas características que le han sido propias, y que si nosotros no entendemos esa lógica en la que está, vamos a seguir haciendo lo que venimos haciendo, que es agregar cosas. Es decir, si queremos atender a la población con discapacidad, entonces busquémosle un lugar y un momento y un sitio y pongámosla ahí al lado de los otros, y de pronto, en el mejor de los casos, nombremos otros maestros y hagamos algo con ellos, por ahí al lado, ¿sí? La escuela tiene unas funciones y unas condiciones. Esas hay que entenderlas para saber qué es lo que hay que modificar en la escuela, qué hay que cambiar en función de una población que por ahora lo que se tiene es, digamos, agregada sin modificar nada de la escuela y del sistema educativo. La escuela tiene una función social, una función pedagógica y unas condiciones en que eso se hace. Y estoy hablando desde la primera escuela hasta la escuela actual. La escuela, en su función pedagógica, hace dos cosas que son simultáneas y contradictorias al mismo tiempo. Y es que enseña unas cosas, pero al mismo tiempo tiene que disciplinar a la población a la que se dirige. O sea, tiene que inventarse unos mecanismos organizativos para que los que lleguen ahí atiendan al conocimiento. Ningún niño ni ningún joven va con la pretensión clara de aprender. Tiene la idea de que allá algo se aprende, pero es distinto al mundo universitario, donde la gente tiene más claro que allá le va a sacar un producto que va a depender también de él, ¿sí? Y que no hay que estar diciendo cállese, siéntese, éntrese. Eso hay que hacerlo menos, hay que regular menos a la población. En una escuela uno se la pasa más haciendo regulaciones a la población que pasando un saber. Entonces eso es
importante saberlo, que hay funciones que se dan simultáneas y que se contradicen, digamos, y se anulan muchas veces. Entonces se necesitan hacer condiciones para que la gente atienda al saber. Esas condiciones hay que pensarlas para la población con discapacidad, sobre todo porque un postulado de la educación inclusiva es de estar todos juntos, no al lado, sino juntos. Lo que decía el profe de la escuela normal es algo que, digamos, quiere superar la educación inclusiva, acabar las aulas de apoyo. No es ponerlos ahí al lado, es estar en el aula con todo el mundo. Porque cambiar la idea de equidad en la educación significa igualdad de condiciones, nada de segregación, nada de tenerlos por ahí al lado, es tenerlos con nosotros en el aula. Y por lo tanto, la manera de como tenemos nosotros configurada la escuela cambia necesariamente. La escuela en su función social hace dos cosas simultáneas y también contradictorias, porque trabajamos con grupos de 30, 40, aunque eso ya han venido bajando. La primera escuela en Colombia fue para 500 personas, una persona para 500 alumnos. Eso es el sistema lancasteriano. Y se le fue bajando y hoy vamos, digamos, en 40, 30, no sé, 50 tal vez. Pero aún así es masivo, aún así son varios, aún así se nos dificulta mirar a cada uno en sus procesos particulares de aprendizaje. Y aunque se nos dificulte, el padre de familia le pide cuenta no por el grupo. Un padre de familia nunca llega a decir cómo le fue al grupo o al curso. No, cómo le fue al hijo de él. De modo que nosotros como maestros no podemos solo pensar en lo colectivo, sino en lo individual. Tenemos que hacerlo al mismo tiempo. Y al mismo tiempo significa masificar e individualizar o singular. Y eso lo sabe hacer un maestro, con su experiencia termina haciéndolo de alguna manera. Atiende a todos y a cada uno. Sin embargo, una novedad que trae la educación inclusiva es debilitar la pretensión homogenizante de la escuela. Es decir, vernos a todos iguales, sino más la idea de vernos a todos distintos, que es la diversidad. Y en ese caso, nosotros tendríamos que cambiar por lo menos las clases que damos, no de una manera masiva, sino habría que combinar, o no sé cómo, pero así como funciona la escuela, no favorece la diversidad. Así como está diseñada, favorece la homogenización. Y una tercera cosa que es importante para la población con discapacidad es entender que la enseñanza se da en unas condiciones particulares, en donde también hay un eje que tiene dos polos que son distintos y que se contradicen, pero que son simultáneas. La escuela es una propuesta de abstracción de unos aprendizajes universales, pero que se dan en unas condiciones particulares, contextuales, en una cultura particular, con unas ideas particulares que tienen los estudiantes y el maestro. Un maestro, una escuela no puede hacer caso omiso a las condiciones contextuales. Es decir, no es lo mismo enseñar en un colegio aquí rural del Tolima que en una escuela de Ibagué, o una escuela de estrato popular a una escuela de élite. No es lo mismo. Siempre hay que tener las condiciones contextuales. Y las condiciones contextuales con lo universal se convierte como una especie de negociación. Entonces yo voy a hacer énfasis ahorita en eso contextual que requeriría la educación inclusiva para personas con discapacidad. Hay otro problema, y es que tenemos organizada la escuela de una manera que ha funcionado por muchos años y que también la tenemos naturalizada, ¿sí? Que para nosotros es obvio, ¿sí? Incluso si nos hacen unas preguntas como maestros,
nosotros tenemos unas respuestas estereotipadas, o no estereotipadas, sino obvias, ¿sí? Cuando uno se encuentra con un colega, uno puede hacer esas preguntas que tengo aquí: ¿cómo trabaja? ¿Cómo enseña? ¿Cuál curso tiene a cargo? ¿Cuál materia tiene a cargo? ¿Cómo es la escuela donde labora? ¿Y qué es lo que usted hace allí como proyecto? ¿Cuál es su cuento? ¿Cuál es su especificidad? ¿Qué es lo que lo encarreta? Esas son unas preguntas que uno hace entre un colega y otro. Detrás de las respuestas hay pistas para saber que uno tiene naturalizado una escuela y que eso que está naturalizado, eso es lo que hay que cambiar. Yo les voy a nombrar solo una respuesta que se da de ese conjunto que tengo. Cuando uno le pregunta a un colega cuál curso tiene a cargo, ¿a quién le está preguntando eso? ¿En dónde tiene sentido? ¿A qué interlocutor tiene sentido preguntarle cuál curso tiene a cargo? Solo a un maestro de primaria. Al profesor de secundaria no. Uno le podría preguntar: ¿usted es director de curso? ¿De cuál curso? Director, pero eso es otra cosa. Pero uno le pregunta, cuando uno pregunta cuál curso tiene a cargo, uno está pensando es porque está hablando con un profesor de primaria. ¿Qué quiere decir cuando el profe dice que tengo a cargo tercero o cuarto de primaria? Que él es encargado de unos niños y de unas niñas. ¿Sí ve? Al profesor de primaria le encargan niños y niñas. ¿Cuáles le encargan? Le encargan los más pequeños, preescolar, o los más grandes de quinto de primaria, pero a él le encargan niños, ¿sí? Le encargan niños. Y como el encargo a un profesor de primaria es de sujetos, entonces la mirada del profe de primaria es hacia sujetos. Pregúntele a un profe de primaria cómo es la vida de un niño de los que tiene, y la profe de primaria sabe qué pasa con esos niños, sabe si tiene materiales, cómo son los padres, si se divorciaron, con quién vive, y para eso no hay que pedirle formato ni hacer muchos esfuerzos, es como natural, es lo que hemos naturalizado en el sistema escolar. Entonces, un profesor de primaria está encargado de niños y niñas, y como está encargado de niños y niñas, los ve como sujetos y sabe de las diferencias de ellos. Por eso, muchos proyectos novedosos están o son más fáciles de hacerlos en primaria. Y si se refiere a la población con discapacidad, también es más fácil trabajar allí. Casi que puedo afirmar, sin equivocarme mucho, que todas las profesoras o profesores de primaria que tienen población ciega saben braille, y que todas las profesoras de primaria que tienen población sorda saben lengua de señas, no a la perfección quizá. ¿Sí ve? ¿Por qué sucede eso? Porque tienen a cargo niños y niñas, y cuando pasan a secundaria se vuelve otro asunto y un problema. ¿Por qué? Por esa segunda pregunta, porque uno a un profesor de secundaria no le pregunta: ¿usted cuáles alumnos tiene, cuáles sujetos tiene a cargo?, sino qué saber tiene a cargo. O sea que el profe de secundaria está pensando es cómo organiza y cómo socializa un saber, distinto al de primaria. Ahora, él te las tiene que ver con sujetos y de todos modos sabe algo, y de todos modos le puede decir a uno: yo estoy encargado de sexto a 11, pero son muchos para ver particularidades, y la discapacidad significa ver particularidades. Y entonces el profe de primaria no sabe braille, es de secundaria, no sabe lengua de señas, y de ahí hagan la lista hacia todo lo que quieran, porque a él le encargaron fue un saber. Él dice: a mí me contrataron para enseñar matemáticas. Al profesor de primaria
lo contrataron fue para que hiciera cargo de unos sujetos y al otro de un saber. Entonces, es por eso coloco estas preguntas, porque tenemos naturalizada una manera de ver las cosas. ¿Qué es lo que hay que cambiar? Que a todos nos encargan es unos niños o unos jóvenes. Si nosotros somos capaces de organizar la escuela de otra manera, entonces la diversidad y la atención de la discapacidad sería distinta, si nos encargan sujetos, o si organizamos la escuela de otra manera, cosa que es posible, ¿sí? Pero tenemos que quitarnos la idea de que solo así como está es la única posibilidad en que se puede organizar la enseñanza. Bueno, estos, digamos, son los postulados centrales del discurso de la educación inclusiva. El derecho a que toda la población tiene derecho a vivir la infancia, como los demás. Entonces alguien que está en silla de ruedas, como tiene problemas de movilidad, entonces pues que viva la infancia frente a un computador. No, significa que esté en condiciones de socialización y esté en las mismas condiciones que está el resto, y a vivir con otros niños y a estudiar juntos. Esto no lo tenía la idea de integración, ni lo tenía la idea de necesidades educativas especiales. Esto es una novedad. Es estar en la escuela pero juntos, no segregados, no en un aula distinta. Ahora, dice el discurso de la educación inclusiva que se trata de hacer efectivo el derecho a la educación con calidad y con igualdad de oportunidades. Entonces ahí hay un problema y ahí hay vacíos, porque significa que si a alguien se le piden unos resultados, tiene que ser igual para todo el mundo, y por supuesto darle las condiciones que necesitan para llegar a esos resultados, no como venía siendo en necesidades educativas especiales una integración donde se daba lo que se podía. Es que con este alumno yo solo puedo llegar hasta tal parte, o bueno, el hecho que esté en la escuela ya está bien, hay algo aprende. No, en el discurso de la educación inclusiva lo que se está postulando es que ese estudiante tiene que llegar, si se quiere hablar de igualdad, tiene que llegar a donde llegan nosotros. Eso también es nuevo en el discurso de la educación inclusiva, distinto a la integración y a las otras maneras de atención. Y que la educación se impartiría en escuelas regulares, sino escuelas especializadas o escuelas distintas por población, aunque aquí hay que hacer una excepción, y es que la población sorda viene reclamando hace mucho tiempo escuelas de primaria para ellos solamente, y tiene sentido ese reclamo, porque como allí es un problema de lenguaje, ellos necesitan desarrollar el lenguaje y necesitan desarrollar una identidad cultural que se da a través del lenguaje, y para eso necesitan pues comunicarse con otros, y ellos se comunican obviamente mejor, y su grupo natural son la comunidad de sordos. Cuando al niño sordo se le coloca con otros en el aula regular desde pequeño, ese niño tiene problemas de comunicación con los demás, aunque se comunique con la maestra que sabe lengua de señas, o en secundaria que se comunica a través de un intérprete, pero no es igual. Entonces, haciendo esa excepción, aquí lo que está postulando es que tiene que ser un aula para todos, no para las mayorías, sino para todos. Y la que es fundamental allí es que hay que hacer algo en el sistema educativo y en la escuela para hacer condiciones a la diversidad, y no el niño adaptándose a lo que hay, porque lo que hay está en una lógica darwiniana: sobrevive el más apto, sobrevive el más inteligente, sobrevive el más capaz, y los otros se van quedando, ¿sí? Incluso alguien puede pasar apenas, pero no puede saltar de ahí al otro nivel de la escolaridad, no puede pasar de la secundaria a la universidad, o le cuesta trabajo pasar de la primaria a la secundaria. Entonces se trata de hacer algún cambio en la escuela y en el sistema educativo.
Las condiciones contextuales que hay que tener en cuenta con la población en discapacidad tienen que ver con cosas que hay aquí. Algunas, creo que no, algunas no, sino es el profesor de la normal, la estaba enumerando, pues las estaba contando de otra manera. Pues no sé si tengo que insistir en esto. Esas condiciones tienen que ver con formar un maestro que sea capaz de trabajar con la diversidad. Significa, obviamente, materiales, como lo nombró el profe, para los sordos se necesitan otras cosas, y eso tiene que existir allí. Se necesita una apertura cultural y quitarnos la idea de que uno está haciendo un favor, de que uno es una especie de beneficencia que le ayuda a los otros. No, uno no le está ayudando a nadie. Uno está cumpliendo con una idea de enseñar a todos y a ver los seres humanos en igualdad de condiciones. Porque el lastre que tiene la relación con personas, para la atención con personas con discapacidad, es verlos en una condición de inferioridad. Mientras eso ocurra, entonces uno le pide menos, le exige menos, porque pobrecitos. Esa idea hay que erradicar de la cultura que tenemos. Y esto, cuando uno habla de cultura, no está hablando de que para mañana todo tiene que estar de otra manera. Es un proceso que va a costar tiempo, pero si eso no se quita, digamos, si no se desnaturaliza esa idea, esos cambios tampoco van a ocurrir, ¿sí? Ahora, se necesita atender la particularidad, pero la particularidad de todos. Por eso estaba nombrando la organización de la escuela, por eso estaba nombrando las funciones que constituyen la escuela, y por eso estaba nombrando una manera en que está gobernado el sistema escolar para ver resultados. Se necesita un ambiente distinto, en donde no sea el profesor que dicte lo mismo para todos en una aula de clase y todos copian y todos hacen la misma evaluación y obtienen tales resultados, de tal modo que mida la distancia de lo que aprendió al ideal. Eso es lo que hacemos actualmente, que uno establece como cierto ideal o cierta estandarización o normalización de un saber, y uno empieza a ver como maestro a qué distancia queda cada alumno, y el que queda más cerca de eso, pues mejor nota, ¿sí? Habría que trabajar de una manera distinta, trabajar por grupos, combinar lo colectivo con lo individual, y fíjese que la estructura de la escuela nos lo impide. Por eso es que hay que hacer cambios en la escuela. Ahora, uno puede decir, aquí está hablando uno de cosas muy abstractas y muy difíciles de hacer. Sí, son difíciles, pero lo que pasa es que algunos maestros han hecho cosas, entonces uno dice, entonces sí se puede. Pero eso de sí se puede no significa que sea solamente por voluntad de un maestro. Necesita las condiciones institucionales y las condiciones normativas en donde sea eso posible. Es decir, que no es un cambio por voluntad exclusiva del maestro, es un cambio que implica el sistema educativo y a la escuela en general, ¿sí? Donde el profe tiene que aportar algo, por lo menos apertura mental. En la población con discapacidad se necesita apoyo de la familia, apoyo de los compañeros, y otra cosa es que en qué condiciones viven ellos. Eso también hay que tenerlo en cuenta. O sea, necesitan unas condiciones donde esté satisfecho lo primario, o si no, no ocurre lo otro. Por ejemplo, debería haber transporte para todas las personas que no se pueden desplazar con facilidad. Es que debe haberlo. Necesitan una alimentación básica, ¿sí?
necesitan unas condiciones de atención de salud. Hay unas condiciones que no se visibilizan más allá de la escuela, pero sin eso no se da lo otro. El profe decía, hemos detectado 5 personas con invidencia, pero hay 200 y pico y están por allá escondidos. Ah, bueno, es porque quizá haya condiciones insatisfechas que impiden, y condiciones culturales, que impiden que llegue a la escuela. Aquí les voy a presentar cuáles son las diferencias de esto que he venido hablando. Que no es lo mismo hablar de inclusión que de integración y que de necesidades educativas especiales. No es lo mismo. Esas diapositivas yo creo que las dejamos acá para que ustedes las impriman o las puedan ver. Estamos hablando de una idea de sujeto distinta en las 3 modalidades. En uno, la persona es anormal, enfermo, inválido, pobrecito. Son alumnos especiales. Ese es el carácter que imprimió la necesidad educativa de especiales. Ahora desde la distancia nosotros lo vemos como un problema, pero en su época fue un avance. Hay que ubicarse también en otro momento. Fue un avance que esas personas llegaran allá y que los que estaban allí dijeran, bueno, que lleguen, que no se metan conmigo, pero que lleguen. Eso fue un avance. Y que hubiera profesores en disposición de atenderlos. Eso era lo máximo al final de la década de los 60 y los 70. Pero ahora desde la distancia podemos decir que lo que realmente se hacía era esto, y esa era la idea de sujeto. En la idea de integración se veía la limitación, la discapacidad, pero tenía una delimitación, eso tenía una frontera, y es que se mira al sujeto hasta lo que se puede hacer con él. ¿Sí? Perdón, se mira al sujeto con aquello que es posible hacer con él, y por lo tanto se tiene que tener la diferencia entre él, qué es lo que puede hacer y qué no puede hacer. ¿Sí? Aunque se postula que todos somos iguales y todos tenemos el derecho a estar en la escuela, pero se insiste más en aquello que él puede hacer, y por lo tanto se descarta lo que no puede hacer, y entonces se piensa que si a alguien le va mal en el ICFES, pues es otro problema menor, o si no va a la universidad, pues no es tan grave. ¿Sí? Con el discurso de la educación inclusiva, la idea de sujeto cambia en el sentido de que ya no son unos los que veríamos distintos, ¿sí?, sino que ahora seríamos una mirada al sujeto de la diversidad, es decir, todos somos distintos y todos aprendemos distintos, todos tenemos necesidades educativas especiales o específicas, como quieran. Entonces, no estamos hablando de la misma idea de sujeto. Ahora, ¿qué es lo que se interviene? Eso también cambia con los 3 modelos. Lo que se interviene, o el foco que se coloca de la intervención en la primera mirada hacia la discapacidad, es una mirada clínica asistencial. Lo que se pretende allí desde la escuela, desde lo educativo, es corregir y mejorar al individuo, y para hacer mejor esa tarea prevalece el aislamiento de él. En la integración, el foco es la socialización, es decir, que no importa que no sea el mejor alumno, pero el hecho de que esté allí ya es muy importante. Entonces hay una mirada donde se combina lo psicológico, es decir, una mirada al individuo con lo pedagógico, con sus posibilidades, con las estrategias, con todo lo que les estaba contando el profesor de la normal, es
en el paradigma de la integración y adecuaciones de condiciones del sujeto. Todo lo que contó el profe son adecuaciones, que son un avance también muy importante. Creo que no alcanzó a hablar de todas las tecnologías que tienen. Y lo mismo en la población sorda, hay cosas muy interesantes. Por ejemplo, el closed caption es un avance muy interesante. Los sordos también tienen teléfono para comunicarse. Esos son avances tecnológicos muy importantes, son adecuaciones a las condiciones del sujeto, pero siguen prevaleciendo, son los procesos de socialización y no de aprendizaje. Y en el discurso de la inclusión, entonces, la adecuación es de la escuela y del sistema, y ya no es solo socialización, sino también que aprendan lo que aprenden los demás. Y para eso se requiere una mirada a las políticas educativas, hay que mirar no solo al sujeto, sino a la familia, a la sociedad, en el sentido de que allí también hay interiorizada una cultura que hay que combatir. La función social en los tres modelos cambia. En uno es aliviar, mitigar, normalizar, hacer hasta donde se pueda hacer. Se puede hacer algo, está bien. En la segunda, la idea es tratar de que se puedan parecer a los otros. Ese es el modelo de integración. Entre más se acerque a una idea de normalidad, el proceso es mejor. En ese sentido se pretende estandarizar o igualar en derechos. Y en la inclusión se trata de trabajar con la diversidad hacia las mismas metas. Ese postulado de la educación inclusiva es polémico y es controvertido, porque uno puede pensar, si estamos hablando de la diversidad, ¿por qué tenemos que llegar a las mismas metas? Pero desde otro ángulo, desde el ángulo, por ejemplo, de las familias, ven bien que a su hijo lo lleven hasta donde llegan los otros. Y aquí estamos hablando ya del pleno ejercicio de los derechos. En el sistema educativo hay que hacer unos ajustes. Aquí estoy utilizando el lenguaje que propone Katarina Tomaszewski, que fue la relatora de Naciones Unidas para el Derecho a la Educación, y propuso un lenguaje que tiene que ver con unas palabras que empiezan por A y se conoce como la metodología de las 4 A's: accesibilidad, asequibilidad, adaptabilidad. En el primer modelo, las personas entraban, es decir, eso se llama accesibilidad, acceden al sistema, los matriculan. En la integración, no solo llegan al sistema y están allí matriculados, sino que se les da las condiciones para estar ahí. Eso se llama asequibilidad. No solo entran, sino que hay condiciones. O sea, cuando hay braille, lengua de señas, todo eso, son condiciones para que ellos permanezcan en el sistema. Pero el aula no se modifica. En la primera estamos hablando de una aula especial, y en la segunda es un aula donde el alumno se integra, significa llevarlo a donde están los otros, pero sin hacer nada en el aula. Y en el discurso de la inclusión habría otras condiciones, y esto de adaptabilidad y aceptabilidad tiene que ver con maestros idóneos y con una idea de calidad igual para todos, que digo yo está por construirse. El saber de la intervención cambia en cada modelo. En uno es especializado, incluso había que estudiar, creo que todavía existen esos programas de educación especial, y son esos los profesionales idóneos para atender esa población, nadie más. En la integración, ese especializado no es el único que se encarga de la educación, es el profesor del aula de apoyo, o sea, ayuda, de manera que allí se combina lo especializado con lo pedagógico. En la inclusión
habría una combinación de las dos cosas. Se acabó la pila. Habría una combinación, pero el profesor de apoyo sería, como su nombre lo indica, es apoyar a otros, no encargarse, no es el protagonista del proceso de enseñanza, sino es el profesor que sabe de saberes y el otro le ayuda. En este, como está en el modelo de integración, es el profe de apoyo que se encarga de muchas cosas. En lo que se enseña, en uno es funcional, es decir, aquello que solo el individuo debe para hacer, digamos, lo mínimo. En el segundo modelo es hacer con todo lo mismo, pero diferenciar los resultados, y ahora estamos hablando de llevarnos a todos hacia las mismas metas. El papel del apoyo antes era el único responsable de la atención, después hay una idea en que el maestro de apoyo ayuda al profe encargado, y en la institución el aula de apoyo dejaría de funcionar, pero no el profesional de apoyo. Bueno, para terminar, quiero decir esto: estos cambios no pueden darse de un momento a otro. Será un proceso progresivo, de poco a poco, de ir aclarando cosas y de irlo instalando en las escuelas normales, en las facultades de educación, mirando hacia adelante. Nadie puede pedírsele en este momento que deje de hacer lo que hace y haga una cosa completamente distinta. O sea, eso no es posible, saltar al vacío, porque el profe no va a aceptar, ¿sí? Ni tiene las condiciones. Entonces, por eso hablamos de algo muy progresivo. Y también es importante que las cosas no se asuman de manera automática. O sea, que porque eso dicen los organismos internacionales, que es educación inclusiva, entonces es exactamente, nosotros nos encargamos de ejecutar algo que dicen otros. Toca mirar cada cosa que dice ese discurso, a ver cómo lo entendemos, cómo lo interpretamos, qué es posible, qué queremos hacer, qué tipo de sociedad queremos hacer, qué tipo de estudiantes queremos formar. Eso hay que pasarlo por la reflexión. No se trata, digamos, de que nos vamos a poner solamente en la función de ejecutores. Como en el discurso de la educación inclusiva estamos hablando de una propuesta ideal, pues tiene límites que los podemos ver. Los maestros no están formados para eso, y tampoco un decreto cambia las cosas. O sea, tampoco las cosas se empiezan a hacer porque alguien diga que son así y que toca hacerlos, porque uno se va a encontrar todo tipo de resistencias que no siempre son explícitas. Entonces es posible fracasar allí. Y lo importante es que pensemos la idea de diversidad, ¿eso qué significa? Y no solamente por la población con discapacidad, es que a la escuela llegan otras culturas, hay otras vulnerabilidades, y tenemos que admitir que cada uno de nosotros que ha pasado por el sistema educativo aprendemos distinto. Entonces, ¿qué significa trabajar con la diversidad? ¿Qué significa una metodología para la diversidad, un aula para la diversidad, una escuela para la diversidad? En parte, digamos, construir una idea de calidad tiene que pasar por unas variables por las que no pasa hoy esa idea estandarizada y homogénea que hay sobre el sistema educativo. Entonces yo creo que hay que incluir otras cosas, hay que entender que en la sociedad no todos somos iguales, que tenemos expectativas distintas sobre lo educativo, que hay clases sociales distintas,
grupos distintos. ¿Por qué clases sociales? Porque es que en la idea de calidad, como se entiende en el país, nos comparan todos con todos. ¿Por qué no nos comparan con alguien que está en igualdad de condiciones? Por ejemplo, en Bogotá comparan barrios de Ciudad Bolívar con el Gimnasio Moderno. Entonces el Gimnasio Moderno, que es donde es colegio de élite, aparece de quinto lugar, y una escuela de Ciudad Bolívar queda en el 500. Entonces ahí está claro, el colegio sí es bueno y este sí es malo. Todo lo de los ricos es bueno y lo de los pobres es malo. O sea, es que la escuela de Ciudad Bolívar no tiene las condiciones de la otra, pero denle esas condiciones y después sí comparen. Entonces yo creo que hay que mirar que la sociedad también es diversa y hay segmentos donde no hay que revolver todo con todo, ¿sí? O sea, que a través de la evaluación no nos sigan mirando con el mismo rasero, con los mismos estándares y con esa pretensión homogenizante. No quiere decir que un Ministerio de Educación no tenga derecho a hacer eso, pues claro que tiene que hacerlo, a ver cómo están funcionando la ciencia, las matemáticas, pero otra cosa distinta es el uso político que se le da a eso, y ese uso político lleva a gobernar la educación de una manera perversa, y es al demostrar que la educación pública es mala, entonces démosle eso a los privados para que la administren, que ellos sí saben, por ejemplo, ¿sí? Eso es por el uso político que se hace de la mirada de la evaluación de la calidad. Entonces yo quiero insistir que lo que he mostrado aquí son unas ideas del discurso de la diversidad, o sea, de lo que se postula teóricamente. Pero otra cosa es coger todo esto y pasarlo por la escuela, por las instituciones escolares y por los maestros, y entonces ahí sí uno puede decir, no es un discurso, son estas posibilidades. Ganamos tales cosas con la educación inclusiva, estas otras cosas no se pueden hacer, no tenemos condiciones para unas cosas, pero nos ayuda a pensar lo que hacemos con una mirada distinta, ¿sí? Bueno. El gusto de iniciar el segundo seminario taller de inclusión educativa, un debate a la educación, también un funcionario de la Organización de Estados Iberoamericanos, el doctor Raúl Barrantes, quien es magíster en educación, doctor en educación de la Universidad de La Salle en Costa Rica, investigador en currículum, evaluación, inclusión y consultor de la Organización de los Estados Iberoamericanos. En el día Buenos días. En este momento en el país se está discutiendo en varias regiones unos lineamientos para la población con discapacidad propuesto por el Ministerio de Educación Nacional y en donde la OEI, la Organización de ONU. Y porque si le llamamos inclusión a lo que veníamos haciendo, entonces no hay ninguna novedad. Entonces por ahí empieza el asunto. ¿A qué le estamos llamando inclusión? Es un concepto nuevo, acuñado en los organismos internacionales que hablan de educación, y como parece una novedad,
¿qué es lo que se hace desde la escuela? Empezar a llamarle a lo que ya se ha hecho y lo que se está haciendo inclusión. Y en ese caso, entonces ahí está la inclusión, no más. Es asunto de extender lo que ya se está haciendo. Sin embargo, el discurso de la inclusión significa, por lo menos en el discurso, otras cosas distintas. Y esas otras cosas distintas es lo que hay que poner a prueba en el país. Es decir, que inclusión no es atención a necesidades educativas especiales. Inclusión no es integración. Si así fuera, entonces estamos hablando de palabras sinónimas y simplemente reemplazamos una por otra y listo, ¿sí? Es como cuando se empezó aquí a hablar en el país de currículo. Si lo vemos sinónimo de plan de estudios, entonces sobra uno de los dos términos, ¿sí? Sigámosle llamando a plan de estudios a los contenidos de Estados Iberoamericanos. Está haciendo la parte académica de esas consultorías. Es decir que quizá el año entrante tengamos nuevos lineamientos para la inclusión con las personas en discapacidad, porque es lo que se está elaborando en ese momento. La educación inclusiva plantea unos retos que son revolucionarios, digamos, que va a ser un cambio de mirada hacia la escuela y a lo que hace el maestro. Y en esos talleres consultivos que se están haciendo en este momento, esta semana se hizo en Medellín, la semana pasada en la costa, lo que están midiendo es la posibilidad de a qué nos atrevemos, hasta dónde es posible introducir unos cambios de la atención de la población con discapacidad. Porque no es suficiente que desde una oficina alguien diga hay que hacer esto, si no están las condiciones en la escuela y en los maestros, y no está el ambiente para introducir unos cambios. Y uno de esos cambios tiene que ver con que discutamos a qué le llamamos inclusión y ponernos de acuerdo a qué le llamamos inclusión. Y media, la escuela ha sufrido cambios en los últimos 20, 30 años, de tal modo que está compitiendo con otros escenarios educativos. Otro discurso que es novedoso y que es actual es que la idea de calidad se puso en el centro de lo educativo, lo puso el ministerio en el centro, y muchas cosas se hacen a nombre de la calidad de la educación. Pero aún no tenemos acuerdos a qué es lo que le llamamos calidad, y sobre todo qué significa una educación de calidad para las personas con discapacidad. Eso está mucho más distante. Si no estamos de acuerdo a qué le llamamos calidad en general, es mucho más difuso la idea de calidad para una población que nosotros diferenciamos. Y el tercer asunto es que la idea de calidad con la inclusión cambiaría. Equidad le hemos llamado a la idea de democratizar el aparato educativo, de tal modo que lleguen más personas, que lleguen todos al sistema educativo sin exclusión. A eso le hemos llamado equidad. Es inequitativo si no ingresan todos, o si ingresan los que se pasan por la educación básica y media. Pero el discurso del currículo traía otras dimensiones, y ahí es donde está lo interesante. Eso pasa con el concepto de inclusión. Entonces lo que yo les voy a presentar es esa discusión y llamarle la atención que los problemas son de fondo, no son de forma y no son de técnicas, no son de apoyos, no son de agregar algo a la escuela y ya.
son otras cosas. Pero esas otras cosas hay que ver si es posible que funcionen o no funcionen en la institución escolar. Hay tres asuntos en la discusión hoy educativa, tres asuntos que se relacionan. Uno de esos es que la escuela ya no es el único lugar donde se aprende. Hay otros escenarios distintos. Antes la escuela era el lugar exclusivo de distribución de conocimientos. Quien no iba a la escuela se decía es un ignorante. Hoy eso no se puede decir. Entonces la escuela está, cuando digo escuela, es educación básica. El gusto de iniciar el segundo seminario taller de inclusión educativa, un debate a la educación, también un funcionario de la Organización de Estados Iberoamericanos, el doctor Raúl Barrantes, quien es magíster en educación, doctor en educación de la Universidad de La Salle en Costa Rica, investigador en currículum, evaluación, inclusión y consultor de la Organización de los Estados Iberoamericanos. Buenos días. En este momento en el país se está discutiendo en varias regiones unos lineamientos para la población con discapacidad propuesto por el Ministerio de Educación Nacional, y en donde la OEI, la Organización de Estados Iberoamericanos, está haciendo la parte académica de esas consultorías. Es decir que quizá el año entrante tengamos nuevos lineamientos para la inclusión con las personas en discapacidad, porque es lo que se está elaborando en ese momento. La educación inclusiva plantea unos retos que son revolucionarios, digamos, que va a ser un cambio de mirada hacia la escuela y a lo que hace el maestro. Y en esos talleres consultivos que se están haciendo en este momento, esta semana se hizo en Medellín, la semana pasada en la costa, lo que están midiendo es la posibilidad de a qué nos atrevemos, hasta dónde es posible introducir unos cambios de la atención de la población con discapacidad. Porque no es suficiente que desde una oficina alguien diga hay que hacer esto, si no están las condiciones en la escuela y en los maestros, y no está el ambiente para introducir unos cambios. Y uno de esos cambios tiene que ver con que discutamos a qué le llamamos inclusión y ponernos de acuerdo a qué le llamamos inclusión. Y los últimos 20, 30 años, de tal modo que está compitiendo con otros escenarios educativos. Otro discurso que es novedoso y que es actual es que la idea de calidad se puso en el centro de lo educativo, lo puso el ministerio en el centro, y muchas cosas se hacen a nombre de la calidad de la educación. Pero aún no tenemos acuerdos a qué es lo que le llamamos calidad, y sobre todo qué significa una educación de calidad para las personas con discapacidad. Eso está mucho más distante.
Si no estamos de acuerdo a qué le llamamos calidad en general, es mucho más difuso la idea de calidad para una población que nosotros diferenciamos. Y el tercer asunto es que la idea de calidad con la inclusión cambiaría. Equidad le hemos llamado a la idea de democratizar el aparato educativo, de tal modo que lleguen más personas, que lleguen todos al sistema educativo sin exclusión. A eso le hemos llamado equidad. Es inequitativo si no ingresan todos, o si ingresan muchos pero expulsa a otros, estaríamos hablando de un sistema de... Pero el discurso del currículo traía otras dimensiones, y ahí es donde está lo interesante. Eso pasa con el concepto de inclusión. Entonces lo que yo les voy a presentar es esa discusión y llamarle la atención que los problemas son de fondo, no son de forma y no son de técnicas, no son de apoyos, no son de agregar algo a la escuela y ya, son otras cosas. Pero esas otras cosas hay que ver si es posible que funcionen o no funcionen en la institución escolar. Hay tres asuntos en la discusión hoy educativa, tres asuntos que se relacionan. Uno de esos es que la escuela ya no es el único lugar donde se aprende. Hay otros escenarios distintos. Antes la escuela era el lugar exclusivo de distribución de conocimientos. Quien no iba a la escuela se decía es un ignorante. Hoy eso no se puede decir. Entonces la escuela está, cuando digo escuela es educación básica y media, la escuela ha sufrido cambios porque si le llamamos inclusión a lo que veníamos haciendo, entonces no hay ninguna novedad. Entonces por ahí empieza el asunto. ¿A qué le estamos llamando inclusión? Es un concepto nuevo, acuñado en los organismos internacionales que hablan de educación, y como parece una novedad, ¿qué es lo que se hace desde la escuela? Empezar a llamarle a lo que ya se ha hecho y lo que se está haciendo inclusión, y en ese caso, entonces ahí está la inclusión, no más. Es asunto de extender lo que ya se está haciendo. Sin embargo, el discurso de la inclusión significa, por lo menos en el discurso, otras cosas distintas. Y esas otras cosas distintas es lo que hay que poner a prueba en el país. Es decir, que inclusión no es atención a necesidades educativas especiales. Inclusión no es integración. Si así fuera, entonces estamos hablando de palabras sinónimas y simplemente reemplazamos una por otra y listo, ¿sí? Es como cuando se empezó aquí a hablar en el país de currículo. Si lo vemos sinónimo de plan de estudios, entonces sobra uno de los dos términos, ¿sí? Sigámosle llamando a plan de estudios a los contenidos que se pasan por la educación básica y media.